Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como ya sabéis, pues el motivo de esta reunión y de la charla que voy a ofreceros es informaros sobre algunos aspectos que pueden resultaros muy útiles para comprender pues las reacciones de vuestros hijos cuando llegan a la guardería por primera vez, también para tranquilizarlos y bueno, todo va a ir muy bien. Y es muy probable que, bueno, que vuestros hijos se adapten antes de lo que pensáis. E incluso a lo mejor antes que vosotros. Y bueno, todo llegará y ustedes también se adaptarán a la situación y la aceptarán. Y bueno, aunque ya sabemos que eso no significa despreocuparse del todo, pero bueno, en algunas de las situaciones que vamos a exponer puede que se vean reflejados en la relación que tienen con su hijo. Así que lo que pretendo con esta charla es que las comprendan, que sepan por qué son así y que entiendan por qué los niños reaccionan de una determinada manera cuando se ven separados de sus padres y que hagamos todo lo que está en nuestras manos para que esto no resulte difícil para ellos. Bueno, como sus hijos tienen edades diferentes, entre algunos meses y los 3 años de edad, comenzaremos refiriéndonos brevemente a las características en el desarrollo y en el crecimiento que tienen los pequeños en esta etapa de su vida. Bueno, los niños entre los 0 y los 3 años, desde su nacimiento hasta los 3 años, tienen un desarrollo y un crecimiento rápido. Todos conoceréis ese dicho popular de disfrutarlo ahora, que crecen muy deprisa y es verdad, hay que hacerlo. Pues bueno, para entender este desarrollo vamos a centrarnos en 4 puntos importantes, que es el desarrollo físico y psicomotor, que está relacionado con el crecimiento y los movimientos del cuerpo, el desarrollo intelectual, pues que es el lenguaje, lo referido a lo cognitivo, o sea, cómo los niños comienzan a conocer y a aprender cómo es el mundo que les rodea. Em, el, y eso, el lenguaje, la comunicación y, y bueno, y también el desarrollo afectivo y moral que se relaciona pues con los sentimientos y cómo llegan ellos a conocerse a sí mismos y a ver a los demás. Bueno, respecto al primer desarrollo, el físico y psicomotor, pues bueno, en los primeros meses los movimientos de los bebés son reflejos involuntarios, pero estos están relacionados con el instinto de supervivencia. Conforme van creciendo, pues los movimientos se vuelven cada vez más coordinados y voluntarios, y a partir del año ya podrían empezar a caminar. Con 2 años ya caminan más derechos y también pues empiezan a jugar de una manera diferente. Esto les permite relacionarse pues con todo lo que les rodea, y con 3 años, que es muy importante, ya suelen controlar los esfínteres, así que pedirán ir al baño. También saben ya desvestirse sin ayuda y empiezan a sentir curiosidad por su propio sexo. En cuanto al desarrollo intelectual, el desarrollo intelectual es el que permite que el niño vaya adquiriendo cada vez más capacidad de pensar y de comprender. Cuando es más pequeño, como hemos dicho, su conducta responde a estos reflejos, pero poco a poco va pasando acciones que al principio son espontáneas, pero le gustan y entonces empieza a repetirlas. Por ejemplo, cuando balbucea o grita, le gusta escucharse y bueno, así pues tenderá a repetir la acción. Después introducirá un objeto en sus acciones
hacer ruido golpeando con algo, por ejemplo. Y en un tercer momento tanteará diferentes posibilidades con más estrategias para conseguir lo que desea. Bueno, respecto al desarrollo del lenguaje, desde que han nacido vuestros hijos, ya se están comunicando con vosotros y sois los que mejor interpretáis sus señales. Al principio es solo el llanto y la expresión de bienestar cuando sus necesidades primarias como el sueño y el hambre están cubiertas. Pero poco a poco ya también van reconociendo las voces. La sonrisa es también una forma de comunicación y de respuesta. Y bueno, con algunos meses más ya empiezan a balbucear, a repetir sonidos, sonidos fáciles como mamá, tata, así. Y esto, bueno, como hemos dicho antes, lo hace porque le gusta escucharse y llamar la atención. Y bueno, ya después son capaces de señalar algo cuando lo quieren y pueden emitir pues palabras sencillas ayudándose con los gestos. Y bueno, todo este proceso va acompañado también por el aprendizaje de los gestos típicos para decir que sí, que no, adiós, hola, mandar besos. Y bueno, en torno al año ya dice palabras y reconoce los nombres de las personas que lo rodean. Todo este proceso va acompañado bueno, eso, ya pasamos al desarrollo afectivo y social. Bueno, en cuanto al desarrollo afectivo y social, al principio los dos sentimientos básicos que muestran vuestros hijos serán el placer y el dolor, expresados mediante el llanto. Sois vosotros, las madres y los padres o los cuidadores, los que sabéis mejor estas señales y también los que vais a despertar en ellos más afectos y sentimientos. Más adelante va a surgir en él un nuevo sentimiento, el del enfado, cuando es contrariado por algún motivo. Después del año ya empieza a sentir emociones si ve a sus iguales sufriendo y responderá con muestras de cariño o de ayuda. Y bueno, cuando tiene 2 años ya comienza a tener conocimiento de sí mismo. Por un lado, esto hace que surja en él empatía por los demás, pero cuidado porque también le proporcionará la capacidad de que ella mienta. Pues sabe que sus pensamientos pues, son suyos. Y bueno, con 3 años su rol sexual se afianzará en uno de los dos sexos y hasta van a pedir ellos elegir qué quieren ponerse para ir al cole. Y bueno, para concluir ya con el desarrollo afectivo y social, se puede establecer que los logros más importantes que se producen en esta etapa, en cuanto al desarrollo afectivo y social, son el reconocimiento de los demás, el reconocimiento de sí mismo, la adquisición de la identidad, el desarrollo moral y la aceptación del rol sexual. Bueno, ya vamos a hablar del tema de la charla, ya que hemos hablado un poco de las características propias de la edad de vuestro hijo, y vamos a hablar del apego. A ver, ¿qué es el apego? Pues bueno, os comento que el apego se podría decir que es un vínculo muy fuerte, un lazo muy estrecho que establece el niño con algunas personas que lo acompañan en su desarrollo. Pero este vínculo no se produce con cualquier persona, sino que el niño establece ese tipo de relación con individuos con los que pueda tener una interacción estable.
que le proporcione fuentes de estimulación psicológica, que tengan una respuesta constante y adecuada ante las necesidades del niño. Bueno, os voy a leer una definición de un autor que define el apego como el vínculo afectivo por excelencia. Lo establecen los niños y niñas durante el primer año de vida con las personas que lo cuidan, con uno o varios cuidadores y, salvo situaciones muy extremas, mantienen este vínculo toda la vida con esas personas. Incluso cuando esas personas a las que se ha vinculado mueren, estas pueden seguir siendo figuras afectivas muy importantes en su vida. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de apego que hay. Bueno, el primer tipo de apego sería el apego seguro, que es así como el bueno, por así decirlo, que quienes lo poseen saben que su cuidador no va a abandonarlos y que estará ahí para ayudarlos ante sus necesidades. Ellos pues se sienten queridos y se sienten protegidos porque son conscientes de que su cuidador les sirve como refugio. Este tipo de niños presentan conductas que manifiestan que tienen seguridad en sí mismos y también se presentan muy activos. Es decir, ellos quieren interactuar positivamente con la figura de apego y hacer exploraciones del mundo que les rodea. Y bueno, a la hora de relacionarse con sus cuidadores, tienen intimidad. El bebé, o sea, el niño disfruta de esa intimidad. Y eso es algo muy importante porque el hecho de tener intimidad es lo que indica que hay un apego seguro. Bueno, el origen de este tipo de apego, por qué, o sea, qué pasa para que el niño tenga un apego seguro. Pues bueno, el origen de este tipo de apego radica en una buena interacción entre el niño y sus figuras de apego en la intimidad. Este tipo de individuos tienen cuidadores que siempre están dispuestos a ofrecerles una respuesta cálida, afectiva, rápida y eficaz. O sea, tienen siempre disponibilidad y accesibilidad ante las necesidades del niño. Y nada, pues eso, también establecen relaciones coherentes con ellos y bueno, pues ese es el apego seguro. Luego hablaremos del apego inseguro ambivalente. Bueno, pues os comento que este tipo de apego se caracteriza porque el niño tiene sentimientos de inseguridad e incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque no están tranquilos, desconfían de la incondicionalidad de sus figuras de apego, piensan que pueden fallarle. Entonces, pues tiene la necesidad de que constantemente le estén mostrando afecto, disponibilidad, valoraciones, pues eso, constantemente necesitan tener la atención de su cuidador y lo que eso conlleva. Por otro lado, también, claro, están en estado de alarma todo el tiempo, siempre quieren estar vigilando a la figura de apego porque temen ser abandonados. Entonces, al final, los niños con este estilo de apego siempre se sienten intranquilos respecto a la relación con sus cuidadores. Además, claro, como consecuencia de que piensan que van a abandonarlo,
manifiestan siempre inseguridad a la hora de explorar el ambiente, algo que es fundamental para un correcto desarrollo. Y bueno, no toleran bien las separaciones, obviamente, ni momentáneas tampoco, aunque sean de breve duración. Y tampoco son capaces de adaptarse correctamente a otros cuidadores, ni entre sus iguales, ni en centros infantiles a los que los lleven. Y bueno, cuando la figura, en una situación en la que la figura de apego se ausente, cuando se produce el reencuentro con el niño que tiene un estilo de apego ambivalente, puede llegar a parecer que el niño tiene unas actitudes contradictorias. Porque por un lado busca aproximarse a su cuidador cuando éste no está, quiere volver a reencontrarse con él, pero por otro lado, cuando vuelve se muestran pues reacios a tener contacto físico y a tener afecto, a recibir afecto. Y bueno, después de reencontrarse se vuelven muy pegajosos, no quieren ya separarse bajo ningún concepto otra vez de su cuidador, pero no consiguen, o sea, cuando el cuidador vuelve, ellos no consiguen volver a la normalidad. Es decir, no vuelven a la quietud, no vuelven tampoco al juego ni a tener una exploración segura. Así que es complicado porque no, por así decirlo, no pueden sentirse seguros de lo que en realidad quieren, que lo que quieren es una relación estable. Y aunque son conscientes del valor que tiene para ellos esa relación estable, no saben si son capaces de mantenerla. Y bueno, entonces, pues nada, en definitiva, en este tipo de apego, pues resalta sobre todo el hecho de... resalta sobre todo la preocupación ante cómo va a ser la relación con su cuidador y también la necesidad de estar reafirmando constantemente la presencia de la figura de apego. Y bueno, ¿cuál es el origen de este apego? ¿Por qué estos niños, pues por qué son así? Pues bueno, voy a dar unos cuantos ejemplos de por qué pueden ser así. Por un lado, si hay incoherencia conductual por parte de los padres. Es decir, si a veces son muy simpáticos, a veces son muy serios, a veces son muy condescendientes, a veces son muy exigentes. Ante esto, el niño no sabe qué esperarse, no sabe a qué atenerse, no sabe cómo van a reaccionar sus padres y ni siquiera lo entiende. Entonces, bueno, también por otro lado, pues serían las críticas negativas, las expresiones negativas hacia el niño que lo hagan sentirse mal y dudar sobre su valor. Otra causa también podría ser el chantaje emocional, decirle si no haces tal cosa te abandono, si no haces tal cosa ya no te quiero. También sería pues la propia inestabilidad en la relación de sus progenitores las que fomentarían este apego. Y bueno, ya ahora hablando del apego, de otro tipo de apego, que es otro tipo de apego inseguro, como el inseguro ambivalente, pero este es inseguro evitativo. Bueno, pues quienes poseen este patrón conductual sienten que sus figuras de apego no los quieren ni los valoran. Y que además no pueden, o sea, no tienen como la capacidad de ayudarlos, ni... Entonces, claro, ellos sienten que no pueden refugiarse en ellos. Y bueno, cuando sus cuidadores los rechazan o no responden adecuadamente, sufren tanto que entienden que van a tener que aprender a vivir sin ellos, sin sus padres.
Y, y claro, además no tienen tampoco la capacidad de expresar sus propias emociones, por lo tanto tampoco pueden entender ni siquiera las de los demás. Sienten mucho rechazo por el contacto, por el contacto emocional y la intimidad con la figura de apego, y por eso en muchas ocasiones se muestran muy pasivos e incluso apáticos. Es como si le diera un poco, igual el mundo. Bueno, en este caso, cuando se produce una separación entre el cuidador y el niño con apego inseguro evitativo, ellos han interiorizado ya que llorar y llamar la atención no les va a servir de nada. Entonces lo que hacen es protestar menos que los niños con apego inseguro ambivalente. Y nada, pues eso. Estos niños en definitiva han desarrollado como una serie de estrategias para no sentirse amenazados ni sufrir, pero al final con esas estrategias tampoco consiguen calmar esa inseguridad y esa insatisfacción. Y bueno, algunas de las causas que pueden provocar esto, pues bueno, sería pues sentirse rechazados por parte de los padres o de los cuidadores, sentir que no están accesibles ni disponibles para él ante una demanda que él haga, sentir que no hay intimidad, la interacción que tienen es fría y distante. Los padres no son eficaces ante las necesidades del niño. Y bueno, ya por último, hablaremos de un estilo de apego que se llama el apego desorganizado, que este estilo de apego es difícil de entender, es complejo. Hay muchos autores que lo rechazan porque es un poco como incoherente. Pero bueno, de todas formas hay una serie de características en este tipo de apego, así que nada, voy a empezar. Bueno, lo primero es que este tipo de apego es una mezcla entre el apego inseguro ambivalente y el apego inseguro evitativo. Ahora veremos por qué. Bueno, los niños muestran conductas, para empezar, estereotipadas. Además, tienen cambios bruscos en las relaciones con los demás, que los demás no pueden comprender porque son así como de repente. Suelen destruir objetos o juguetes, tienen relaciones negativas y conflictivas con los demás, no consiguen tener una buena relación con otras cuidadoras. Y bueno, la causa que origina este patrón, pues las causas pues suelen ser muy graves, suele ser por maltrato o por ya un rechazo extremo por parte de su figura de apego. Y bueno, es como que él siente que al tener motivos para no querer establecer la intimidad, pues no es capaz, el niño no es capaz de desarrollar como conductas que le ayuden a controlar sus emociones. Entonces al final es como que desborda las emociones negativas y no puede controlar las positivas. Y nada, bueno, pues decir ya por último que estos estilos de apego se dan en diferentes grados. Si el estilo, bueno, pues eso, se dan en diferentes grados. Tampoco no voy a entrar más en esto porque eso ya tampoco es tan importante. Y bueno, para concluir ya, nada, recapitulamos. El apego seguro tendrán una mejor respuesta en esta etapa de la guardería. En el apego inseguro ambivalente tendrán más dificultad para adaptarse a la separación.
En el apego inseguro evitativo, pues al mostrarse pasivos, apáticos e indiferentes, puede parecer que están adaptados, pero la realidad es diferente. Y en el apego desorganizado, los niños presentan cambios bruscos en su comportamiento y tienen relaciones conflictivas con los demás, por lo que su adaptación social pues se complica mucho. Y nada, pues muchas gracias y espero que esta charla os haya ayudado. Adiós.